Universidad Autónoma de Baja California, a través de su Coordinación General de Extensión Cultural y Divulgación de la Ciencia, dentro de las actividades del Festival Internacional de Danza Contemporánea Entre Fronteras 2021, tiene el gusto de darle la bienvenida a la presentación del libro Luis Fandiño, Danza Generosa y Perfecta, un hombre en la historia de la danza. Cabe mencionar que esta charla, en la que contamos con la presencia del maestro Luis Fandiño y la doctora Margarita Tortajada, también se presentará en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Espuma Cuántica de Ensenada, Baja California, el Festival Internacional de Danza Contemporánea José Limón en Sinaloa y en la Muestra Internacional de Danza Tijuana Cuerpos en Tránsito, dentro del marco de colaboración que realiza la Red Noroeste de Festivales de Danza en México. Luis Fandiño, Danza Generosa y Perfecta, un hombre en la historia de la danza, es un libro producto de la investigación realizada por la doctora Margarita Tortajada sobre el maestro Luis Fandiño, publicada por el CENI de Danza José Limón en el año 2000. En 2009 se realizó una reedición del libro original publicada por Conaculta, IMBA, CENI de Danza y CENAR, en el que, gracias al formato digital, se incorporan 84 fotografías y una serie de videos que muestran las clases del maestro Fandiño en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. La doctora Tortajada es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de México, maestra en Educación e Investigaciones Artísticas por el Instituto Nacional de Bellas Artes y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido bailarina de danza contemporánea en diversos grupos universitarios y profesionales y ha escrito varios textos sobre la teoría de la danza, así como de índole analítico o histórico de la danza mexicana. Se le considera como una de las pioneras nacionales en estudios de género en el tema de la danza. El maestro Luis Fandiño es un artista de gran importancia en la historia de la danza escénica mexicana. A lo largo de casi 50 años, ha sabido bailar con gozo, crear su danza siguiendo sus principios de generosidad y búsqueda de perfección, transmitir su sabiduría y presencia amorosa. Desde inicios de la década de los 50 hasta hace un par de años, ha tenido una activa participación en el movimiento de danza moderna contemporánea mexicana como bailarín, maestro, coreógrafo y director, además de haberse desarrollado como compositor y diseñador. Ha ejercido una importante influencia entre muchos otros varones que, como él, han optado por manifestarse en un área concebida en Occidente como femenina. No es fortuito que en la primera parte de este libro, la doctora Tortajada inicie reflexionando sobre qué significó para el maestro Fandiño ser un hombre en la historia de la danza, las repercusiones y el significado de ser varón en el ámbito de la danza escénica. Después, nos habla del tránsito del maestro Fandiño por la Academia de la Danza Mexicana en el momento culmen de la corriente nacionalista, por el Nuevo Teatro de la Danza, compañía que defendió una posibilidad de experimentación frente al nacionalismo, por el Ballet Nacional de México, cuando la danza moderna mexicana se convertiría en danza contemporánea. Al maestro Fandiño, junto con Javier Francis y otros bailarines y coreógrafos, se le debe la creación de la primera licenciatura en danza de la Universidad de Jalapa, Veracruz. Para la década de los 80, en la Compañía de Danza Contemporánea Alternativa, el maestro se inicia en otra etapa. Como casi único participante de su generación, el nuevo movimiento de danza contemporánea mexicana independiente, al lado de la emergente generación de bailarines y coreógrafos que dieron un giro a la danza escénica en nuestro país. En el libro
La maestra Tortajada menciona que ese trabajo busca ser un homenaje a este artista que sabe reflexionar sobre y apasionarse por su danza. Sintetiza muchos de sus saberes y recuerdos para que puedan ser compartidos por todos aquellos que se atreven a bailar y gozar con ello. Gracias de nuevo a los maestros por acompañarnos. Sin más, dejo la palabra a la doctora Margarita Tortajada para iniciar esta que más que una presentación del libro es el pretexto para una interesante charla. Muchas gracias Basilia, muchas gracias al festival y a todos aquellos que están interesados en el libro. Les presento el libro, así es como originalmente se publicó y casi 10 años después en el CD, como ya nos decía la maestra Basilia. Es un libro que surgió de mi interés en la historia de la danza en México, pero también en la visión de género dentro de la danza, que es considerado un espacio femenino, ¿no? La danza escénica, aunque no haya ninguna razón para que así sea, pero a partir de la construcción de género es el lugar que se le ha en el que se le ha puesto, ¿no? Sin embargo, es un espacio humano, no de hombres ni de mujeres, sino de todos y de todas, para expresarse, para transformar, para reflexionar sobre la vida. Y qué mejor para hablar de ese espacio de la danza, que uno de los más grandes intérpretes y coreógrafos que ha tenido México dentro de la danza moderna contemporánea y en los diferentes décadas, ¿no? Desde los años 50. Entonces, además yo tenía y tengo gran cercanía con el maestro porque fue efectivamente mi maestro. Entonces yo lo conocía de primera mano y me acerqué a él para proponerles hacer este libro. El maestro aceptó, trabajamos bueno, pues como se hace siempre, ¿no? Con muchas entrevistas, mucho trabajo de documentación, ¿no? Y después pudimos incorporar los videos para ver al maestro en acción, tanto bailando, porque hay un video que logramos hacer, un video donde hay fragmentos de él como bailarín para todos aquellos que no tuvieron el privilegio de verlo en el foro, y además impartiendo clase. Así es que es un libro sí como un homenaje al maestro, pero también una manera de estudiar una vida, un sujeto dentro de la historia de la danza en México. Maestro, si usted quiere comentar algo sobre cómo nació el libro. Bueno, pues fue una sorpresa encontrar, en este caso, a Margarita, que se interesó por lo que yo hacía, por cómo lo hacía, qué pensaba de la intervención de los hombres en esta disciplina, que para mí pues, no fue una sorpresa porque yo, antes de dedicarme a la danza, pues al encontrarme con documentos en que bailaban hombres, pues no me sorprendió porque lo encuentro que es una actividad que se puede desarrollar en los dos sentidos, es decir, como hombre o como mujer, ¿no? A mí me tocó esta parte de expresarme como hombre, siendo para mí una experiencia especial, ¿no? Porque nunca pensé que pudiera yo tener una incidencia en la danza que les interesara, en este caso al público, al gran público que en esa época teníamos. Margarita, al interesarse por conocerme, pues fue un agradable encuentro en que al conocernos
primeramente como alumna y luego ya como pues una persona dedicada a la investigación de lo que es esta disciplina, pues fue para mí un homenaje el que ella pensara en que yo podía ser una voz dentro de esta disciplina que siempre se ha visto pues limitada en cuanto a que, como decía Margarita hace un momento, casi se pensaba en que la danza era para mujeres, ¿no? Aunque ya en la historia siempre el hombre tuvo una destacada participación. Entonces sí, el encuentro fue sorpresa y halago y homenaje por parte de ella y que agradezco infinitamente, en el que me pude expresar y, y, y comentar sobre lo que yo pensaba de la danza y que a través del tiempo pues ha ido cambiando y me ha ido nutriendo con toda la experiencia que he tenido con mis alumnos. Maestro, ¿por qué no nos cuenta un poco de ese momento en que usted decidió que sí podía ser bailarín, bailarín profesional, vivir como tal y defenderlo como un arte y una profesión dignas? ¿Qué pasó para que optara y dijera, este es mi camino, esta es mi vocación? Bueno, mira, siempre tuve una admiración por el cuerpo, este instrumento perfecto que nos permite pues, hacer infinidad de expresiones, ¿no? Entonces, al ver yo intérpretes dentro de la danza expresarse tan maravillosamente, tanto como movimiento, así como expresión emotiva, pues me decidió a que yo tenía que hacer esto sin pensar en las consecuencias de abordarlo. Y ya más tarde, cuando fui alumno y me preguntaron que por qué quería ser bailarín y que si yo podía vivir de eso, pues yo contesté, pues si los maestros que yo tengo viven de eso, yo pienso que yo también lo puedo hacer, ¿no? Y afortunadamente el tiempo me dio la razón y la etapa de docente, que después de abordar plenamente la ejecución, pues me ha dado unas satisfacciones y una experiencia y conocimientos increíbles. Maestro, ¿y usted ingresa a la Academia de la Danza Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes, que recién se había formado en el 47? Usted se incorpora al trabajo que estaban haciendo dentro de la danza moderna nacionalista y más tarde, como ya señalaba la maestra Basilia, hace la transición hacia otra forma de danza que está en contra, bueno, no en contra, sino que quiere desarrollar de manera alternativa un tipo de danza que no vaya en el camino de lo hegemónico, sino una danza más universal, decían entonces, que era el nuevo teatro de danza. ¿Cuáles fueron esas las diferencias que usted encontró entre esa danza moderna nacionalista y la danza universal que representaba el nuevo teatro de danza que se fundó en el 53 con Javier Francis y como director? Bueno, mira, no es que estuviera yo en contra de ese tipo de abordaje en la danza, es decir, el tocar temas nacionales, en este caso pues, muy específicos de México, ¿no? Sino que yo no habiendo vivido esa etapa primaria, digamos, en la que surgió la revolución, pues yo no me sentí capaz
o no capaz, sino interesado en solo abordar ese, eh, ese tipo de comunicación. Entonces yo siendo ya un individuo que nació en otra etapa y que pues surgían muchas expresiones técnicas dentro de todo el mundo. Entonces dije, pues yo tengo que expresar en esta etapa de mi vida y consideré que, que lo que yo abordaría más tarde en la composición como coreógrafo tendrían que ser temas esos que tú llamas universales y que pueden ser pues abordados en el aspecto de espectador en cualquier país, en cualquier forma de vida. Entonces, creo yo que eso amplió el rango de expresividad dentro de la danza y no quedarse solamente en expresiones muy particulares, en este caso, como te decía, pues de México. ¿Y por qué eligió al maestro Javier Francis? Porque usted lo considera su maestro, su formador, e inclusive la técnica que conocemos como técnica Fandiño, entendemos que es Francis Fandiño, usted evolucionó la técnica que planteó Fandiño, el maestro Francis. ¿Por qué eligió esa y qué encontró en esa forma de entrenamiento y de desarrollo, no nada más del cuerpo, ¿no? Sino de la creación coreográfica? Sí, mira, en, en Javier Francis encontré la persona que me podía dotar a mí de un desarrollo corporal y más tarde, ya conociéndonos más profundamente y con la experiencia de trabajar con él, él me abrió el camino para poder ser eh, más explícito en la forma de pensar, ¿no? Más que maestro, digamos, no solamente de técnica, sino que él me abrió, como decía, las posibilidades de pensar diferente en cuanto a cómo abordar el movimiento, ¿no? Entonces yo, a partir de mi experiencia, eh, pues sí, me desprendí, lo puedo decir con mucha honestidad, tal vez del estilo de Javier, y hice mi propio estilo, no solo de cómo bailar, sino también de cómo enseñar, porque encontré que yo tenía otra expectativa de cómo usar el cuerpo sin limitarme a lo que antes se llamaba un entrenamiento técnico. Y yo me permito decir que lo mezclé con la parte emotiva y la parte física, que entonces hizo un todo que para mí cumplió con mis expectativas. El cambio que usted tuvo de esa danza moderna nacionalista que hacía dentro de la Academia de la Danza Mexicana y Nuevo Teatro de Danza, ya dijo que pues le abrió el panorama, ¿no? Y conoció otras formas de moverse, otras formas de crear, pero también ser marginados, porque la corriente poderosa, digamos, la oficial, pues era la nacionalista. ¿Cómo sortearon esa manera de vivir en la marginalidad por parte del Nuevo Teatro de Danza? Mira, la honestidad dentro de lo que hacíamos fue lo que nos sostuvo, aunque, aunque supuestamente fuéramos marginados. Tan no fuimos marginados que mucha gente se acercó a nosotros para ver cómo trabajábamos.
no solo en la parte de la enseñanza, en la parte llamada técnica, sino en la cómo se abordaba la transmisión de los pensamientos a través de la danza. Entonces, esa marginación fue relativa. Más que nada fue una marginación política y no tanto artística, porque la crítica nos consideró en ese momento pues una vanguardia, y que eso, si lo dijo la crítica, los demás tenían que aceptar esa opinión y no limitarse solamente a lo que ellos creían que se debía hacer. Entonces, fue como un resultado lógico el que nosotros no desdeñáramos lo que se hacía, pero que propusiéramos en lo que nosotros creíamos. Entonces eso confirmó a la larga que teníamos razón, no que fuéramos los mejores, pero sí que teníamos razón y que se podía abordar la danza en el sentido de que nosotros la veíamos. Maestro, y después, bueno, poco a poco, Ballet Nacional de México, que era la compañía en ese momento independiente de danza, aunque se le conociera como compañía subsidiada porque recibía algunos apoyos del INBA, pero en realidad tenía absoluta libertad, ¿no?, creativa, y lo invitaba a bailar a usted, porque Guillermina Bravo decía, en muchos testimonios lo ha dicho, que usted era un gran bailarín y que además ella, Guillermina y Ballet Nacional le tenían gran respeto al Nuevo Teatro de Danza, a Javier Francis y a usted, y lo empezaron a invitar a la compañía. Primero participó así, ¿no?, como bailarín huésped, pero después se incorporó de lleno a Ballet Nacional. ¿Qué significó para usted esa llegada a Ballet Nacional justo cuando ahora la técnica hegemónica era la Graham y usted nunca la aceptó? ¿Cómo sobrevivió a Ballet Nacional y cómo hacía su entrenamiento? Mira, con Guillermina fue una relación muy cercana, a pesar de que teníamos muy poco tiempo de conocernos realmente. El encuentro con ella fue muy positivo, porque fue ya cuando me integré como bailarín permanente de la compañía, fue por una necesidad de que yo quería seguir bailando, porque en esa época, al desaparecer el nuevo teatro de danza, la única opción que encontré yo viable era el Ballet Nacional. Y aparte de que yo no estuviera de acuerdo con la forma en cómo ellos veían la preparación técnica, se lo comenté a Guillermina, y a pesar de eso me dijo, sí, pero me interesas tú, a pesar de la técnica. Entonces hicimos un pacto en que yo no tenía la obligación o el compromiso de entrenarme con ellos, sino que ella me permitió que yo lo hiciera por mi cuenta. Y ya cuando me integré a ellos en algunas partes de la clase, fue por una necesidad de no solo quedarme en un pequeño espacio en el que yo me desarrollaba técnicamente, sino que al usar un espacio mucho más amplio, me permitió integrarme a ellos cuando ellos ya se levantaban del piso y usaban el espacio. Entonces eso me permitió, sin pretenderlo, una integración mucho más generosa con la compañía y mucho más estable, digamos, ¿no? Porque tanto ellos como yo nos complementamos por las pequeñas diferencias que teníamos en cuanto a cómo ver la danza. Pero no fue un problema, sino que yo creo que más que nada fue una integración que fue muy benéfica, yo creo, tanto para ellos y para mí, porque ahí
creo yo que me desarrollé plenamente ya como ejecutante, porque participé ya en muchas opciones con varios coreógrafos que tenían su propia visión de cómo hacer danza. Entonces eso me nutrió de muchos conocimientos y experiencias que a la larga me permitieron tener una visión mucho más amplia de cómo expresarme. Entonces eso lo agradezco y me felicito de haber pasado por esa etapa. ¿Y cómo fue su relación como bailarín y como creador con Guillermina Bravo? Porque Guillermina Bravo lo consideraba usted en todas sus coreografías, además de los otros coreógrafos de Ballet Nacional, pero en especial Guillermina Bravo, de sus obras más importantes en el periodo en que usted estuvo ahí, pues usted es el bailarín principal. Como Homenaje a Cervantes, por ejemplo, ¿no? O como el bailarín que se transforma en águila, que esos son los que me vienen a la cabeza, pero son muchas de las obras que usted bailó. ¿Cómo era la relación que tenía con Guillermina como bailarín? ¿Le adivinaba el pensamiento? ¿Cómo era el trabajo creativo en el salón? Como bailarín, que Guillermina se acercó a mí por verme bailar en el nuevo trato de danza, ¿no? Entonces creyó que en mí podía, creo o pienso, que ella encontró un intérprete que podía participar de lo que ella hacía como creadora. Entonces siempre fue muy cercana la relación en ese aspecto. Ella tenía su propia visión de cómo componer y era una forma muy clara. Ella siempre sabía lo que quería. Entonces encontró en mí un cómplice en cuanto a cómo componer sus obras. No, eso no quiere decir que yo compusiera con ella, sino que encontró en mí el intérprete que podía, pues tal vez expresar lo que ella quería hacer. Entonces siempre fue una relación muy, muy íntima en cuanto a la composición que ella proponía, a mí como partícipe de esa composición, lo que creo generó obras muy importantes de las que ella fue la creadora y que tuve la suerte pues yo de participar como intérprete. Y también dentro de Ballet Nacional usted inició como coreógrafo, pero nunca siguiendo el modelo ni de Francis ni de Guillermina Bravo. O sea, usted buscó su propio camino y creó obras absolutamente experimentales, innovadoras, como la incorporación de la improvisación, por ejemplo, que era algo que nadie había hecho. ¿Cómo lo hizo, maestro? ¿Usted cree que fue no nada más su experiencia como intérprete en varias compañías y con muchos coreógrafos, sino su conocimiento de la pintura, por ejemplo, del dibujo o de la música? ¿Usted cree que tuvo que ver eso para innovar en sus coreografías? Es que estamos hablando de los años 60 a los años 70, o sea, el fuerte de la danza contemporánea en México, y que usted incorporó esos elementos que nadie había probado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quería decir o cómo se atrevió a tomar nuevos elementos que antes no se habían trabajado? Sí, mira, le agradezco mucho a Guillermina que ella casi, digamos, me forzó a ser coreógrafo. Es decir, me dijo, oye, Luis, tú ya tienes que componer, hacer algo tuyo, ¿no? Y creo que tenía razón. Eso fue en 1965, ¿no? Cuando yo hice mi primer trabajo experimental realmente, ¿no? No me consideraba yo un coreógrafo, pero eso fue el principio de encontrar yo mi propia forma y mi propio estilo de cómo componer. Y si como tú dices, yo abordé
eh, formas de que no se habían tocado, pues fue yo creo que por necesidad. Nunca pensé en romper eh, reglas, sino que simplemente fue la necesidad de expresarme la que yo creo rompió, si se puede decir, esas reglas o esos límites que antes tenía la danza. Y yo creo que para mí fue una experiencia que ni yo mismo pensaba que podía abordar, sino que, como te digo, fue una necesidad. Y si yo tuve necesidad de hacer una danza en que se improvisaba, fue por esa necesidad de que te hablo, ¿no? Que mi propio lenguaje corporal me pedía que intentara o yo abordara ese estilo o esa parte del estilo de bailar. Entonces, no sé si fue un reto, pero como te digo, fue una necesidad de expresarme y ya de expresarme como yo, no como nadie. Nunca pensé en copiar o a alguien. Tal vez yo recibí influencias de todas las gentes con las que trabajé, pero nunca las hice mías, sino que surgieron pues, como conocimientos que yo tenía ya asimilados en el momento de trabajar con otros coreógrafos. Entonces, si rompí esas reglas y que si son afortunadas o no, fue por, como te digo, insisto, por la necesidad de ser yo y de expresarme pues plenamente, honestamente. Creo que esa fue la razón o el motivo. Y luego que sale de Ballet Nacional, ¿y cómo fue su experiencia ahí en Jalapa? Cuando se va el grupo otra vez con Javier Francis, Rodolfo Reyes y empiezan a trabajar y usted está un tiempo allá y se regresa a México. ¿Cómo fue esa experiencia en Jalapa? Bueno, fue una invitación que me hicieron Javier y Rodolfo Reyes, ¿no? Rodolfo Reyes era el que ya estaba en Jalapa y que había conseguido de la universidad que se hiciera una licenciatura de bailarín, ¿no? Entonces, al invitarme ellos a ir a Jalapa, estuve con ellos un año, me dio una experiencia en la parte tal vez administrativa, ¿no? De ver cómo manejar una compañía a través de todas las experiencias que Javier vertía en esa compañía. Entonces eso me permitió más tarde abordar ese compromiso con alternativa, ya que ahí tuve que hacer de todo. Tuve que ser coreógrafo, maestro y administrador y todo, ¿no? Entonces, creo que esa experiencia de Jalapa fue una forma de cómo adquirir conocimientos y cómo vertirlos después ya en mi experiencia supuestamente como una compañía experimental independiente. Y en el momento en que usted ya se queda como director del grupo Alternativa de Danza Contemporánea y empiezan a picar piedra, porque frente a la composición, digamos, a la organización que tenía el campo dancístico, había un predominio de las compañías subsidiadas y empezaron a surgir los grupos independientes. Alternativa es el segundo que surge, o sea, son nuevos y tienen que empezar a jugar en la dinámica que hay en el campo dancístico y a modificar la correlación de fuerzas para repartir presupuestos, teatros, espacios. ¿Y qué tal fue esa experiencia, maestro? Bueno, los jóvenes que estaban formando sus grupos, pues eran chavos veinteañeros y no tenían la misma experiencia que usted. En cambio, usted era bailarín, maestro, coreógrafo consagrado y además tenía esta experiencia administrativa.
pero también tenía como exigencias, ¿no? Como parte de ese grupo de los consagrados, digamos. ¿Cómo fue, ¿no? Vivir en ese momento y luchar por espacios y luchar por salarios dignos, o bueno, por lo menos pagos de funciones, en un campo que todavía no estaba acostumbrado, ¿no? Que nada más estaba estructurado para las compañías subsidiadas. ¿Cómo fue romper ese campo dancístico y modificar la correlación de fuerzas? Bueno, mira, no sé si fue una lucha con ellos, no sé, no quiero atreverme a decir eso, pero yo creo el, el insistir personalmente en trabajar a pesar de todo fue lo que me hizo subsistir y encontrar todos los medios para poder seguir a pesar de no ser subsidiado oficialmente. Entonces, creo que otra vez, y que eso viene de familia, el ser muy insistente en lo que uno quiere y que después lo seguía haciendo dentro de la danza, me permitió que yo cuando ya supuestamente me eché el compromiso de ser independiente a pesar de todo, me permitió subsistir, encontrar los recursos económicos, encontrar los espacios, encontrar los bailarines que muchas veces llegaban a mí, no los tenía yo que buscar, y que las autoridades en esa época creyeron en mí y pues sí me apoyaron dándome trabajo. Que tenía yo que pues ir a pedirles trabajo. En esa época había un programa de difusión de danza en todo el país. Entonces yo participé de ese movimiento que nos permitió pues tener esos recursos, aunque fueran mínimos, pero que nos permitieron subsistir a pesar de todo, ¿no? Y de saber administrar esas pequeñas cantidades económicas que percibíamos y que el tiempo pues nos consolidó como un grupo más que tenía una propuesta diferente, una propuesta alternativa a lo que todos los demás hacían y que a pesar de todo pues fue aceptada y que pues por circunstancias que no vienen al caso ahorita, pues se cumplió el ciclo y se deshizo esa compañía. Pues, más que nada fue por, creo, motivos personales, con la relación entre dirección y intérpretes, y que, pues aunque me haya causado en ese momento un, una pequeña herida emocional, pues le encontré lógico, porque pienso que ese rompimiento vi porque tal vez ellos querían ser, así como yo en mi momento quise ser, y entonces tal vez por eso hubo esa ruptura en la que Alternativa cumplió su ciclo y que para mí fue la mejor experiencia porque ahí vertí toda la experiencia que había yo tenido desde que fui alumno, intérprete, administrador, coreógrafo y con esta compañía director. Entonces fue como un paso o pasos eh, naturales que me llevaron a esta experiencia que me permitió ser mejor ser humano y tal vez mejor maestro por toda la experiencia adquirida. Y la faceta de maestro, usted empezó a dar clases desde que inició en la danza casi, ¿no? Entonces había ido acumulando experiencia, pero ya es en ese momento cuando acaba Alternativa, en donde como que su expertise crece
Y por supuesto que atrae a todos, jóvenes y no jóvenes. Y todo el mundo quería tomar clase con usted hasta que se incorpora a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea y todos, pues forma a varias generaciones de alumnos ahí en la escuela. Pero, ¿cómo fue su desarrollo? Porque al principio me decía que han cambiado sus ideas, sus conceptos, su manera de ver a la danza, ¿no? Ha cambiado, pues claro, ¿no? En 20 años, si el libro se publicó en el 2000, pues claro que ha cambiado en 20 años, ¿no? Pero ya como maestro, ¿cómo ve ese desarrollo que tuvo? Desde que inició hasta que ya logró conformar todo un cuerpo sistematizado de técnica y de pedagogía de la enseñanza, ¿no? No nada más es lo que enseña, sino cómo su procedimiento que logra ser tan exitoso con los bailarines y por eso todo el mundo quería tomar clase con usted. Y quieren, nadie le perdona que se haya jubilado. Bueno, mira, sí, tienes razón. Yo empecé a dar clase, bueno, clases, entre comillas, siendo un inexperto. Ahora pienso que cometí muchos errores en mi inicio de intentar ser maestro, ¿no? Pero que precisamente esos errores y esa insistencia por seguir queriendo comunicar en lo que yo creía, me permitió desarrollar lo que más tarde en Alternativa se consolidó. Es decir, la experiencia con los bailarines que tomaban clases conmigo me permitió consolidar lo que yo creía. Entonces, en Alternativa fue la cúspide de esa experiencia, porque ya tenía yo que valerme por mí mismo, de lo poco o mucho que teníamos, ¿no? Y que yo creo que Alternativa fue el detonante de lo que llegó a ser más tarde ya mi participación en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, porque ahí yo creo que lo consolidé, porque ahí yo tenía que cada año abordar mi experiencia con un grupo nuevo, ¿no? Entonces eso me permitía que todas las experiencias que había yo tenido el año anterior, las superara yo con el grupo que me tocaba este año. Y así fue sucesivamente durante los 28 años que duré aquí en la escuela de clásica y contemporánea, ¿no? Entonces, eso se lo debo a los alumnos, porque ellos, sin pretenderlo, me exigían con su actitud física e intelectual que yo hiciera un cambio, que yo fuera tal vez mejor o que fuera más explícito en lo que yo quería. Entonces ellos mismos me enseñaron mucho. Y todo lo que yo sé o supe como maestro en esta etapa última, se lo debo a ellos. Porque como digo, ellos diariamente me enseñaban cosas. Al verlos yo, adquiría yo cosas de ellos, sin que ellos se enteraran. No tenían por qué enterarse. Pero su propia actitud, tanto física como intelectual, me permitió a mí ampliar mis conocimientos y mi experiencia para poder enseñar y hacer digamos, un estilo o un método personal que sí, tuve la suerte, digamos, de que mucha gente creyó en mí y que sí, creo yo, tuvo resultados positivos, porque muchas de las gentes con las que yo participé como maestro y ellos como alumnos, fueron o son grandes bailarines. Entonces, me congratulo mucho
conmigo mismo de haber participado en su desarrollo. Porque yo pienso, y te lo digo ahora, creo que lo he dicho en otras ocasiones, yo no hago bailarines o yo no hice bailarines. Los bailarines se hacen ellos. Yo participo de su desarrollo, pero los bailarines se hacen solos, es decir, personalmente, con la ayuda de otras gentes, ¿no? Y si esas otras gentes que ayudan son buenos transmisores de conocimientos, pues mejor. Y entonces por eso pienso yo que tuve esa enseñanza de ellos y que la vertía yo en ellos con con mucha claridad y con mucha generosidad, porque así la recibí de ellos. Entonces, pues creo que fui afortunado. Maestra Basilia, si quieres participar, hacer una pregunta o cerrar, de acuerdo con el tiempo que tengamos. Lamentablemente creo que se nos está agotando el tiempo. Yo tenía aquí ya un listado de preguntas muy grandes, pero pues me toca agradecerle la bonomía, el tiempo al maestro y a Margarita. Maestro Faniño, pues un honor tenerlo en esta charla. Margarita, gracias por tu tiempo, por haber entregado tus horas de investigación para rescatar esta voz y esta técnica y dar testimonio del tránsito del maestro Fandiño por la danza en México. Y bueno, para terminar, la Universidad Autónoma de Baja California, a través de su Coordinación General de Extensión Cultural y Divulgación de la Ciencia, dentro de las actividades del Festival Internacional de Danza Contemporánea Entre Fronteras 2021, así como los festivales que forman parte de la Red Noroeste de Festivales de Danza en México, agradecen su asistencia a esta charla sobre el libro Luis Fandiño, Danza generosa y perfecta, un hombre en la historia de la danza. Y gracias por su asistencia, gracias maestra Margarita, gracias maestro Fandiño y gracias a ustedes por habernos acompañado durante esta charla. Muchas gracias. Pues yo también doy las gracias por poderme haber comunicado con ustedes y expresar lo que yo creo y comunicárselos con un gran amor, porque a fin de cuentas el amor mueve todo. Con esa reflexión, el amor mueve todo, terminamos este hermoso encuentro. Esperamos que se vuelva a dar este tipo de charlas para poder conocer más acerca de la experiencia del maestro y de las experiencias que nos puede compartir la doctora Margarita, ya que también tiene en su haber mucha información, muchos libros producidos. Y a ustedes de nuevo, como les mencionaba anteriormente, pues la Universidad Autónoma de Baja California y la Red Noroeste de Festivales de Danza, así como la Coordinación General de Extensión Cultural y Divulgación de la Ciencia de la Universidad y el Festival Internacional de Danza Entre Fronteras 2021 tienen pues el gusto de haberles compartido esta experiencia. Muchas gracias. Ay.